Bienvenidos a Por una vida mejor, para encontrarse con uno mismo y con Dios. Minutos para vivir en positivo con el licenciado Manuel Flores. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso entonces para hacer un poquito más del estudio de la palabra de Dios. Te invito a buscar el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer la carta a la iglesia de Sardis. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus, dice a las 7 iglesias, a las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti, y como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien, la iglesia de Sardis es una de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Esta iglesia en particular representa un periodo también de tiempo. Éfeso, a la iglesia primitiva, a la iglesia salida de las manos de Jesús, a la iglesia que era la época de los discípulos. La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia del circo romano, la que fue muerta durante 10 años. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que fue exaltada, la iglesia que dejó un poquito las ideas básicas del cristianismo para poder acoplarse con el paganismo y tratar de cambiar el imperio romano en un sacro imperio, un imperio cristiano a medias, pero que finalmente terminó degenerando un poco lo que Dios quería para su iglesia. Y la iglesia de Tiatira, se transformó en aquella iglesia que era llamada por Dios para un cambio, pero que al no realizarse, Dios iba a cambiar, iba a sacar su candelero, iba a cambiar aquello que ellos estaban haciendo, iba a colocar la estrella de la mañana. Y decíamos ayer que la estrella de la mañana acá representaba al principio, a una luz al principio, ¿sí? A un nuevo amanecer, a un nuevo comienzo para la iglesia. Los teólogos identifican a Wycliffe como esa estrella de la mañana, el primer reformador. Claro, lo mataron a él, lo mataron al principio de la reforma. Luego pasaron años hasta que Lutero pudiese levantarse y comenzar esa reforma. Esa reforma, la reforma protestante, ya por el 1700, cuando esta iglesia empezó a trabajar y a obrar en esta causa, se empezaron a levantar diferentes paladines de la fe, creyentes, personas que creían y daban su vida por esa fe, a pesar de que hubo una contrarreforma y una inquisición a aquellos herejes que no respetaban el status quo religioso de la época. De todas formas, hubo personas que dieron su vida para la predicación del Evangelio, traduciendo la Biblia a los idiomas hablados por el pueblo, vernáculo, dicen, ¿no? De los idiomas de las lenguas muertas, como el latín, que ya no hablaba nadie, o griego, hebreo, que ya no eran lenguas activas, se tradujo a las lenguas hispanas, por ejemplo, Casiodoro de Reina, o también en la lengua alemana, donde Lutero hizo la versión luterana, o la lengua inglesa, en la famosa versión del oso. O sea, la iglesia tuvo un revivamiento, una especie de crecimiento espiritual, pero a pesar de eso, dice, tenía nombre de estar viva, pero estaba muerta. ¿Por qué? Porque a pesar de que decían que defendían la fe, había un trasfondo político dentro de esa reforma. Lamentablemente, fue una excusa para liberarse del Sacro Imperio Romano, no pagar impuestos hacia eso, y hubo revueltas y luchas internas dentro de los diferentes países, porque no era una guerra religiosa, sino una guerra política. Y cada uno seguía a una persona en vez de seguir a Jesús. Los que seguían a Calvino se llamaron calvinistas, los que seguían a Lutero, luteranos, los que seguían a cada uno, a Zwinglio, a cada uno de los reformadores iba tomando su propio nombre como de la reforma. Entonces,
Tenían nombre de que estaba Dios, pero estaban muertos delante de Dios, porque no era eso lo que Dios quería, no era lo que el Señor esperaba. Entonces dice acá, dice, acuérdate pues de dónde has recibido y lo que has oído. O sea, lo que vos decís es muy lindo, lo que vos hablas es muy lindo, pero no te olvides de eso. O sea, tenés que practicarlo, tenés que vivirlo, tenés que obrar de esa manera. ¿Será que nos puede llegar a pasar lo mismo? Habiendo conocido la palabra de Dios, habiendo salido del error, habiendo conocido del Señor, termináramos nosotros obrando de una manera que no tiene que ver con la fe, que no tiene que ver con la espiritualidad, sino con el interés propio, sino con lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, lo que deseo, y no lo que Dios pide? ¿Será que el cristianismo puede llegar a cometer ese error nuevamente? Dice el versículo 4, unas pocas personas, sin embargo, en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. A pesar de eso, todavía en medio de esas personas, unas pocas personas, también se puede traducir como remanente, hay un grupo de personas que sigue manteniendo su fe, sigue caminando con el Señor como Él lo pide, no han manchado su ropa, es decir, se han mantenido puros delante de Dios. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La iglesia de Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor filial. De paso es una iglesia que viene después de la Reforma. Una iglesia que donde termina la Reforma comienza Filadelfia. ¿En qué momento es ese? ¿Saben? Luego de la Reforma surgieron los movimientos pietistas. Aquellos que les gusta la historia del cristianismo van a encontrar que hubo un grupo de personas que salieron de la Reforma, porque ustedes saben que no solo la Iglesia Católica perseguía con una Inquisición, sino que también había reformadores que eran inquisidores, o sea, que perseguían a aquellos que no estaban acorde a sus propias creencias, o sea, católicos matando a protestantes, protestantes matando católicos, protestantes matando protestantes. Eso no era lo que Dios quería. Por eso Dios reprende a la iglesia de Sardis. Pero surge de ese remanente una nueva iglesia a la cual llama de amor filial. Esta iglesia interesante surge de los movimientos pietistas, movimientos religiosos que querían buscar la esencia del cristianismo y no la política del cristianismo. Por eso cuando ellos escapan hacia América, ellos declaran todo eso, toda América como un lugar laico, o sea, de no dependencia del clero. O sea, independientemente de lo que diga la iglesia, ellos podían opinar en libertad de culto, libertad de expresión. Ese era el grito de libertad que se da en América, en toda América, y por eso se le da la famosa estatua de la libertad también a Estados Unidos, ¿no? Dice así, versículo 7 en adelante, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ellos creían que estaban encerrados, no podían escapar de esta situación, pero Dios les abrió una puerta que nadie le iba a poder cerrar nunca más. ¿Cuál es la puerta? América. América fue abierta y ahí pudo huir el pueblo que quería adorar a Dios de corazón para poder transformarse en un pueblo libre. Dios abrió una puerta que estaba cerrada antes, no venían antes para acá y empezaron a llegar los diferentes cleros religiosos. Versículo 8, yo conozco tus obras. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es la alabanza que Dios tiene para esta iglesia? No es una iglesia fuerte, pero ama a Dios y trata de vivir conforme a su palabra. ¿Será que existe todavía dentro de las iglesias evangélicas, protestantes, adventistas o de diferentes denominaciones católicas, personas que más allá de los intereses propios de una iglesia, tienen su interés personal para con Dios? Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué dice Dios al respecto? Yo te conozco. Yo sé que hay fe en tu corazón, que todavía es una llama chiquita, pero que esa llama va a arder cada vez más fuerte. Sí, pero tiene una condición. ¿Cuál es? Que guardes mi palabra. Que guardes mi palabra. No te atengas a lo que dice una iglesia, un sacerdote o un pastor. Guardar la palabra de Dios. Si la Biblia dice blanco es blanco. Si la Biblia dice negro es negro. No que un pastor va a decir blanco, otro gris, otro rosa. No. Si la Biblia dice sábado es sábado. No importa lo que diga el sacerdote, lo que diga el pastor. Lo que la Biblia dice es lo que importa. ¿Saben? La doctrina, tal vez puede haber personas que la interpreten de diferentes maneras.
Pero la palabra de Dios no puede ser torcida. Por eso dice acá la Biblia que aquellos que tienen un poquito de fe en su corazón van a escuchar su llamado y va a crecer su fe si ellos guardan su palabra. Guarde su palabra, escuche la palabra de Dios. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjate qué importante que es para Dios que Él te está llamando de nuevo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Ahora, ¿no te suena interesante esto? ¿Ha llegado la hora de la prueba sobre el mundo? No. Hemos predicado durante años, habrá guerra, enfermedades, hambre, pestes, y ahora que lo vemos nos asustamos. Pero no era lo que la Biblia decía, por supuesto. Y si vos guardás la palabra de Dios, entonces Dios te va a guardar también a vos. Dios te va a guardar, te va a sostener en esta hora de la prueba. Y yo doy gracias a Dios porque sé que Él lo hace, Él te sostiene. Y me sostiene y me cuida. Y a pesar de que a veces tengamos que andar por valles de sombra y de muerte, y sintamos la tristeza y la angustia en el corazón, ante todo eso podemos decir que la mano de Dios nunca nos soltó. ¿Podés ver la mano de Dios cuidándote y guiándote a lo largo de tu vida? A pesar de los problemas y las dificultades, a pesar de los dolores y las angustias, ¿podés ver la mano de Dios guiando tu vida? Entonces no te sueltes de la mano de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el último periodo de tiempo. El final de la historia del cristianismo. Ya no hay más iglesias después de esto. Después de esto es la venida del Señor. Y para esa iglesia, ¿qué le dice Dios? Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, así sea, esto es verdad, esto no tiene mentira, esto es así. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué triste lo que Dios tiene para decirle a nuestra iglesia, a la iglesia de nuestro tiempo. Pero dígame si no el cristianismo se ha transformado en eso. Hablamos muy bonito de Cristo, pero no vivimos a Cristo. Por eso dice, tú dices que eres rico, tú dices que puedes ver, tú dices que tienes vestiduras, pero yo te digo que eres pobre, ciego y desnudo. O sea, decís una cosa, pero sos otra. ¿Será que el cristianismo de esta época dice ser cristiano, pero no actúa como tal? ¿Te has dado cuenta que los países cristianos son los más perversos? Los países que dicen ser cristianos son los que votan por el aborto, votan por el matrimonio igualitario, dejan libre a los violadores, dejan libre a los asesinos. Si vos no tenés los papeles de tu moto, te van a quitar y te van a sacar lo único que tenés para ir a trabajar. Pero ellos llevan y traen miles y miles de dólares de contrabando y nadie dice nada. ¿Te has dado cuenta que los países cristianos son los más injustos? ¿Será que hablamos muy bonito pero no actuamos de la misma manera? Pero no hablemos de los países, de las iglesias. ¿Será que las iglesias estamos perdiendo la esencia de lo que es Dios verdaderamente? No en vano el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que Él está afuera. Él está afuera de la iglesia en este momento. Él quiere entrar a la iglesia, pero la iglesia lo ha dejado afuera. ¿Será que podemos hacer una iglesia sin Cristo? Qué locura, pero así es. Una iglesia de formas, una iglesia de reglas, una iglesia de estatutos, una iglesia de hay que hacer así, hay que hacer así, hay que hacer así. Y no te salgas de eso, pero que no tiene el amor de Cristo, que no puede hablar con amor, que no puede expresar amor por sus hermanos, que dice que ora por los que están afuera, pero cuando vienen adentro no los quieren recibir. Dice que ora por los que son pecadores, pero cuando vienen a la iglesia lo dejan de lado porque tiene un tatuaje. O lo critican porque tiene un arito y no se lo quiere sacar. ¿Será que verdaderamente estamos hablando de Cristo? ¿Estamos viviendo el cristianismo real? Si tiene el pelo largo no puede ser cristiano. Si se corta el pelo no puede ser cristiano. Si piensa así o hace así o si se viste de tal manera no puede ser cristiano. Y nos ponemos en la puerta de la iglesia relojeando a ver si está conforme en mi propia opinión de lo que es un buen cristiano. Jesús está tal vez afuera de la iglesia, pero Él quiere entrar. ¿Sabes qué interesante? Acá la Biblia dice que en Éfeso Él le ofrece el árbol de la vida para todos, pero en la Odisea Él está cada vez más cerca. Él dice, yo quiero entrar a tu corazón, yo quiero cenar con vos y que vos cenes conmigo, yo quiero ser parte de tu familia, yo quiero vivir con vos cada día, yo quiero que seamos uno, que entiendas lo que yo siento.
¿Qué siente Dios? Él dio su vida por esa persona. ¿Por qué la mirás mal? Él dio su vida y te mandó a buscarla. ¿Por qué la apartás? No separes a las personas. Trae a las personas hacia Jesús. A veces, qué triste es que cuando una persona quiere ir a buscar a otra persona, la criticamos. Hablamos mal de él, hablamos mal de ella. Cuando eso debiera ser lo que todos tenemos que hacer. Los pastores están para salir a predicar, no para revolotear arriba de las iglesias. Pero a veces el 90% del tiempo es apagar incendios. Una vez salí de un distrito y le dije al pastor, le digo, ¿sabes qué? Tengo que dejarte un casco de bombero más que una Biblia de regalo. Hace falta ir a apagar incendios por acá, que un hermano se peleó con otro hermano, que un hermano hizo tal cosa a otro hermano, que hubo una estafa, que hubo un problema, que hubo una discusión en una junta, en vez de salir a predicar la palabra de Dios. Por eso Dios dice, yo estoy a la puerta y quiero entrar. Dejemos como iglesia entrar a Jesús en nuestra vida. Si lo que vas a decir lo diría Jesús, decilo con toda soltura. Si no es lo que Jesús diría, no lo digas. Si vas a mirar como Jesús miraba, mirá. Si no vas a mirar como Jesús miraba, no mires. Él quiere ingresar a tu corazón, a tu vida particular y a tu iglesia. ¿Te gustaría que oremos por eso? Que le digamos, Señor, se acaba el tiempo. Yo estoy a la puerta, yo ya estoy pronto, yo ya estoy llegando. La promesa es, al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Sabes? Ni siquiera los ángeles se sentaron en el trono con Dios. ¿Pero por qué te quieres sentar con Él? Porque Él es plenamente hombre, como vos y yo. Y tomó nuestra naturaleza porque nos amó. Y comprende tu naturaleza. Y comprende tu dolor, comprende tus debilidades. Él te conoce. Y no se asquea, no se siente mal, sino que te llama, quiere abrazarte. ¿Quieres abrazar también al Señor? ¿Quieres decirle, Señor, yo quiero que vivas en mi vida? Acompáñame a orar por eso. Querido Señor, te pido que tú transformes nuestra vida, Señor. Que tú nos ayudes a tener el Espíritu que vive en ti, en nuestros corazones. Un Espíritu que vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. No solo a premiar a los buenos, sino a buscar a los malos. Y por eso nos buscaste, porque nosotros éramos malos, para que nosotros pudiésemos llegar a ser buenos contigo. Te pido que tú nos ayudes a ser buenos de verdad y a mirar con amor a nuestros hermanos, a las personas que han fallado, a las personas que se han alejado, a buscar, Señor, tu Espíritu en nuestras vidas. Transforma nuestra iglesia. Haz de ella un lugar de recepción donde la gente pueda sentirse cómoda, amada, querida, cuidada, respetada, bien recibida. Porque tú tienes que vivir en nuestra iglesia. Sin ella solamente es un edificio. Tú tienes que vivir en nuestra vida. Sin ti, Señor, solamente es vacío y tiempo que pasa. Ayúdanos a vivir contigo en nuestra familia, porque sin ti, Señor, nuestra familia ya no es nada. Se va desarmando. Solamente hay división y pelea. Necesitamos de ti en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro corazón y en nuestra iglesia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Si el tema que tratamos hoy ha resultado de su interés, puede comunicarse con nosotros al 3755 52 66 04. Con gusto escucharemos su consulta. Si desea realizar algún pedido de oración, escríbanos al 3755 52 66 04. Pida su curso de ayuda espiritual completamente gratis. Gracias por su atención. Será hasta mañana, a esta misma hora, cuando volveremos a encontrarnos por una vida mejor.